Así que vamos a hablar del rol de los hijos, el rol de los hijos. ¡Yeah! Dicen los padres, ¿no? El rol de los hijos. Vamos a mirar algunos pasajes que nos hablan del rol de los hijos y cómo Dios ve, bueno, el rol de los hijos es obedecer y honrar, ¿ya? Vamos a ver algunos pasajes de cómo es el carácter de Dios en cuanto al trato que merecen o el trato que Él, no tanto que merecen, sino el trato que Él, que Dios demanda de los hijos a los padres. El trato que Dios demanda de los hijos a los padres. ¿Listos? Miren por favor Éxodo 20:12. Estamos en los 10 mandamientos. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios está en la antesala, bueno, muchos años antes de que el pueblo de Israel entre a la tierra prometida, pero está formando su pueblo, su nación. Y una de las leyes fundamentales para la vida, para la convivencia de este pueblo era el hogar. Y el trato de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra, bueno, en Canaán, que Jehová tu Dios te da, ¿no? Parte del perennizarse en la tierra prometida para ellos tenía que ver con el trato hacia los padres, no tanto con las conquistas, bueno, eso iba a pasar, sino con el trato hacia los padres. Miren qué interesante. Busquen otro pasaje, por favor. Estamos mirando algunos pasajes del Antiguo Testamento, bueno, de toda la palabra de Dios, para poder conocer un poco más el carácter de Dios en cuanto a la obediencia. Mire por favor Éxodo 21:15. Éxodo 21:15. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Tremendo, ¿no? El que hiere a su padre o a su madre morirá. Y luego de pasados los años en el desierto y a la puerta ya de entrar a la tierra prometida, el Señor dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces es importante, ¿no? En varias veces el Señor está repitiendo la importancia de respetar, honrar al Padre, obedecerle, la importancia de obedecerle. Pregunta, querido hijo, ¿obedeces a tus padres? Queridos padres, ¿sus hijos son obedientes? No, pero ya es adulto, ya trabaja. Claro, pero la pregunta es, ¿son obedientes a los padres? Y cierto, no hay circunstancias, cuestiones y cosas que se pueden añadir para ampliar el tema, pero en la mente de Dios, la honra, la obediencia hacia los padres es muy importante. Miren este siguiente pasaje, Deuteronomio 21. Deuteronomio 21, 18 en adelante. Deuteronomio 21, 18 en adelante. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Cuán comprometidos debían estar los hijos y los padres con la obediencia, no? ¿Cuán comprometidos? Noten esta parte del texto. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre y a la voz de su madre. Noten a los dos, no solo al papá, sino a la mamá. Y habiéndole castigado, después de corregirle, no les obedeciere. Lo que está diciendo allí es que la desobediencia amerita castigo, corrección. La meta es no tener hijos desobedientes,
No ser hijos desobedientes. Esa es la meta de Dios. La desobediencia no es algo que se tiene en poco. Noten, el desobediente debía morir. Y después de tratar de corregirlo, si uno dice, no, pues yo soy rebelde, así nací, nadie me va a cambiar. Noten lo que sigue. Entonces lo tomarán su padre. Los padres debían estar comprometidos con la obediencia. Porque si tenía un hijo desobediente, no lo iban a esconder, lo tenían que sacar y llevarlo a la puerta de la ciudad donde estaban pues los jueces, la policía. Ahí estaba todo en la puerta de la ciudad. Ahí no estaba en la plaza de armas la municipalidad, estaba ahí en la puerta de la ciudad. Y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces no es un niño, ya no han intentado por muchos años tratar de corregirle, pero este hombre es desobediente. Estamos poniendo en el caso más extremo, ¿no? De alguien que, a pesar de que los padres hacen el esfuerzo, es un hijo pues rebelde, es glotón y borracho. Noten, no quiere trabajar. La desobediencia genera más ruina, ¿no? Noten. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, morirá. ¿Por qué murió? Por rebelde, por desobediente a sus padres. Para Dios la desobediencia no es poca cosa. No, es que es chiquito, no, ya crecerá, no, ya entenderá. No. La desobediencia es algo que hay que tener muy, muy en cuenta. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel lo oirá y temerá. También es un tema educativo la muerte de estos rebeldes, porque imagínense pues, si usted ve o salen las noticias, padres llevan a sus hijos ante el juez y es condenado a muerte por desobediente. ¿Usted qué cree? Si hubiera una ley así, quizás eso ayudaría a que los hijos sean más obedientes. Hace poco ha ocurrido una tragedia en Lima y esa tragedia ha hecho que mueran varios jóvenes, ¿no? Y el clamor hasta de todos los que yo he oído de esa noticia es que es culpa de los padres, ¿no? Tienen hijos desobedientes, no han sabido cuidarles, no han sabido cultivar en ellos. Un psicólogo hablaba y decía, premiamos a los hijos sus maldades. No nos interesa si hacen algo bueno o algo malo, roban del colegio y nosotros hasta lo celebramos si dicen una mala palabra, etcétera, ¿no? Decía este hombre. Miren, gente del mundo, gente que no tiene la doctrina, que no tiene la fe, con sentido común, habla de que la desobediencia no es buena y trae consecuencias nefastas, consecuencias tristes. Por eso es que el Señor está a favor de la obediencia y Él la promueve y la manda. Y claro, es algo que también implica el trabajo de los padres. Los padres deben criar hijos obedientes. Algunos, digámoslo así, tienen suerte, tienen hijos más tranquilos que otros. Escuché el caso de una niña que era bien tranquila, bien obediente. Pero su hermanito, su hermanita ya no nacieron igual. Fueron más tremendos. Así que los padres se veían pues preocupados porque los hijos no nacen ya pues perfectos, necesitan formarse. Por eso nacen pequeños, para formarles. Por eso nacen bebés, para formarles. No nacen adultos ya con su genio, no. Nacen bebés para formarles. Pero la obediencia es un punto en el cual hay que trabajar mucho. Hijos desobedientes no agradan a Dios. La desobediencia, según Dios, merece la muerte. Miren por favor Romanos capítulo 1, versos 30 y 32. Romanos capítulo 1, versos 30 y 32. Hablando de la depravación del ser humano, noten lo que dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Y qué más dice? Desobedientes a los padres. Ahí en la misma lista. Luego dice: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia.
Mantenga en su mente desobedientes a los padres, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿cuál tales cosas? Por ejemplo, desobedientes a los padres, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La desobediencia a los padres, al igual que todos esos pecados, es digno de muerte. No es poca cosa que los hijos son o sean desobedientes. ¿Tienes un hijo rebelde? ¿Tienes un hijo desobediente? Cuidado. La desobediencia es un pecado como los demás que merece la muerte. No, es que es chiquito, ya crecerá. No, es que es joven, todavía no madura. No, es que todavía está experimentando la vida y cuando ya es mayor, no, ya es anciano, déjalo. Ya no se puede hacer nada con él. No, desde ya tenemos que trabajar en la vida de nuestros hijos. Si sus hijos son adolescentes, son jóvenes, pues la obediencia, así como la sumisión en la dama y el liderazgo en el varón, en el hogar, la obediencia no es un tema de golpe, es un tema de fe. Es un tema de fe. Es un tema de acercarse a Dios. Nuestros hijos van a ser más obedientes en la medida en que ellos tengan una relación con Dios. O sea, el hogar necesita esa estructura, pero esa estructura de disciplina, de corrección, de reglas, no va a transformar el corazón si es que no está Dios allí. Así que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y los hijos, si tú eres un joven, una señorita que eres rebelde a tus padres, recuerda, estás atentando contra tu vida, porque es un pecado que es digna de muerte, digna de muerte. No es poca cosa, no es poca cosa. Miren por favor Efesios capítulo 6 versículo 1, Efesios capítulo 6 versículo 1, miren lo que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Porque esto es justo. Entonces los hijos deben ser obedientes a sus padres. Y Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Note la palabra en todo lo que es bueno, en todos los aspectos de nuestra vida. Cuidado padres, noten allí, en todo. Esa palabra en todo es una palabra que necesita explicarse. ¿En todo qué es? En todo, pues, ¿no? Entonces la obediencia no debe ser a medias, debe ser una obediencia en cada área de la vida, en cada área de la vida. Esto agrada al Señor. Esto agrada al Señor. La obediencia a la autoridad trae orden, ¿verdad? En una casa donde se ha perdido la autoridad, es difícil ese hogar. Si el papá o la mamá están pintados en la casa, entonces hay problemas en el hogar. Si los hijos ya alzan la voz a los padres y los tratan como coiguales, pues no está bien. Está bien, uno puede tener una relación cercana con el hijo, a tal punto de ser como su amigo, podemos decir así, pero el padre es la autoridad en el hogar. Y eso no se quebranta aún aunque el padre sea imperfecto. Tu papá puede ser un mal padre, puede ser un mal hombre, pero la honra, el honor, la obediencia a los padres no te lo pide tu padre, te lo pide Dios. Dios te pide que tú seas y te manda que seas obediente a tus padres. En un hogar donde hay una autoridad, donde el padre es la autoridad, hay orden. También la obediencia permite la enseñanza. La obediencia permite la enseñanza. Imagínense un colegio, un lugar de enseñanza donde los alumnos no obedecen las instrucciones. Imagínense un lugar donde el maestro quiere enseñar y los alumnos no obedecen las instrucciones. No se puede aprender. Si usted ha querido enseñarle a alguien desobediente,
es complejo, ¿verdad? Alguien que quiere hacer lo que quiere, primero lo que el maestro tiene que hacer es lograr que el alumno le haga caso. En el hogar es igualito. La obediencia a los padres permite la instrucción. La obediencia hacia los padres permite la instrucción. Entonces, la obediencia a los padres es muy, muy importante. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, la honra, vamos a notar que va en dos sentidos. El primer sentido es la obediencia. Obedecer a los padres es muy, muy importante. Resulta en la bendición del hijo, ¿no? La obediencia. ¿Cómo debe ser la obediencia de los hijos hacia los padres? Una explicación breve. Primero, no debe haber quejas ni murmuraciones, ¿ya? No es que estamos en el ejército, ni uno es un autoritario. No. La obediencia correcta ocurre aquí en el corazón, es algo espiritual. Cuando un hijo murmura, cuando un hijo protesta, cuando un hijo se queja, etc., entonces es una mala actitud, no está obedeciendo. Pero entonces los hijos no pueden dar su opinión, sí, pero de una manera respetuosa. Eso se llama apelar. Cuando usted tiene una autoridad sobre usted no puede ir y faltarle el respeto y decirle: no, ¿qué te has creído? No puede hacer eso. Usted tiene que ir con respeto, como Daniel. Daniel apeló a su autoridad. Le dijeron: Daniel, come de esto. Y Daniel apeló. No impuso su voluntad. No se quejó, no murmuró, sino apeló. ¿Los hijos pueden apelar a su autoridad, que es su padre, su mamá? Claro, en una forma correcta, respetando su posición. Igual la esposa al esposo, ¿ah? No, tiene que haber siempre esa consideración, porque es lo que Dios demanda. Segundo, la obediencia debe ser a primera voz. ¿Cuántas veces usted tiene que llamar a su hijo para que él haga algo? 1, 2, 3, todas las veces, y no lo hace. Cuando ya le ve que usted se acerca y con la paleta o con la correa, ya él recién se mueve, cuando ya le ve gritar, ¿sabe qué? Usted lo ha educado así a su hijo. O yo lo estoy educando así a mi hijo. Porque yo le estoy enseñando, yo le hablo una vez al hijo y el hijo no me obedece. Entonces yo debo ahí corregir, a llamarle a un lado, aparte, y si él merece un castigo, darle un castigo. Recuerde, la obediencia no se debe tener en poco. No me obedeces, entonces ven, hijito, vamos a hablar, castigarle. Porque si usted le habla una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez, él se va a entender y le estás acostumbrando a que tú no haces nada, a que mi papá no me va a hacer nada hasta que llegue a la 10ª vez, o hasta que ya alza la voz, hasta que lo vea enojado. Si me dejo entender, nosotros somos los que estamos acostumbrando a nuestros hijos a ser rebeldes. Pero si nosotros a la primera corregimos, a la primera ayudamos, entonces ellos van a entender que la primera es la primera. Claro que no son perfectos, que fallan, que esto, que el otro, pero debemos tener en cuenta eso. La obediencia es a primera voz, y la obediencia es sin tardanza. Es decir, no digo corriendo, pero con diligencia. ¿Cómo sabemos que un hijo no quiere obedecer? Cuando se para, se hace sus cosas, sus vueltas. Hijo, anda, sacas la basura. Pero ¿por qué no lo mandas a él o a ella? Pero ¿por qué no? Hijo, ven, ayúdame a lavar los platos. Mamá, y empiezan no hay obediencia a primera voz. Y bueno, ¿y qué serán esas cosas pequeñas, no? Hijo, arregla tu cuarto. Hija, arregla tu cuarto. Uy. A primera voz. Ya, mamá. Ya, papá. Eso es un hijo que está acercándose a Dios, probablemente. Si tú eres un hijo, tienes tus padres, y tus padres tienen autoridad sobre ti en el sentido de que estás sujeto a ellos, todavía estás en su casa, entonces tú debes tratar de obedecer a primera voz y rápidamente. Hijo, ven,
Y el papá no debe estar gritando. Si está cerca, debe ser inmediatamente. Sin murmuraciones ni quejas. A primera voz. No necesitamos educar a los hijos, conversar con ellos. Una sola vez debo hablar. La segunda ya no se habla. Y sin tardanza. Pero pastor, son pequeños, necesitan aprender, etc. Eso. Y usted y yo le estamos enseñando que pueden desobedecer y no le va a pasar nada. No. Lo que está pasando en nuestra sociedad, si usted está escuchando las noticias, es porque los padres estamos criando hijos desobedientes, rebeldes. Y debemos cambiar. ¿Cómo nos damos cuenta que los hijos están siendo rebeldes? Porque no respetan la autoridad. No respetamos la autoridad. No aprendimos en casa. Y debemos cambiar ello. Debemos cambiar ello porque el Señor lo manda. La segunda parte del texto dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, la honra no solo es obediencia, sino también la honra tiene que ver con la ayuda que uno le puede dar. Es decir, no siempre estaremos con nuestros padres, sujetos a ellos, y no siempre ellos tendrán la fuerza para trabajar. En algún punto ellos van a ser dependientes si es que Dios les da vida. Y esta palabra honra se usa en otros contextos, no como respeto u obediencia, sino como ayuda económica. Mire por favor 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3 y 4. Honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Y qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Venéralas, hazles un ágape, un reconocimiento público. No, les está diciendo así, noten lo que dice. Pero si alguna viuda, noten en la contraparte, tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios, ¿no? Él está hablando de ayuda económica. La palabra honor se usa también en cuanto al obispo, ¿no? Los ancianos que trabajan bien sean dignos de doble honor, doble saludo, doble respeto. No, la palabra honor se tiene que ver con una ayuda económica, dinero. Y este tema de dinero, cuando ya los padres son adultos, son ancianos y no pueden valerse por sí mismos, es un tema que hay que considerar, queridos hijos. Quizás usted ya no está sujeto a sus padres, quizás usted ya formó su familia y sus padres quizás están en esa edad donde ya no pueden trabajar. Los hijos deben ayudar a los padres, así mostrarles honor. Como decía el texto, aprendan estos a ser primero piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres. ¿Cuándo se recompensa a sus padres? Cuando los padres pues ya están en esa situación de dependencia. ¿Cómo son los hijos cuando los padres necesitan ayuda? ¿Apoyan en vuestros hogares? Debería ser algo diligente, ¿no? Debería ser algo que debemos hacer lo mejor que podamos, ¿no? Ayuda financiera. En la medida de las posibilidades, debemos ayudar. Entonces, honra implica la obediencia hacia los padres, y también cuando ya pasa esa etapa de estar bajo los padres, honrarles cuando ellos, pues, apoyarles económicamente cuando ellos tienen alguna situación económica difícil, sobre todo cuando ya no pueden trabajar, cuando ya no pueden valerse por sí mismos. Un último texto, Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. ¿Ya lo tiene? Mire por favor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los hijos, obediencia a los padres y honra a los padres. Pero los padres hacia los hijos, no provocarles a ira, criarlos en disciplina y amonestación del Señor.
El hermano Alexander el día miércoles hablaba un poco de ello y lo que yo quiero decir es que el hogar necesita estructura. La palabra disciplina es estructura, normas, reglas, horarios, estrategia con los hijos. Tienen un horario en casa. Ahora se hacen más evidentes nuestras deficiencias en la disciplina porque ahora estamos todo el tiempo en el hogar. Hay que trabajar en eso, ¿verdad? En las reglas, ¿cuál es la hora de dormir? ¿Cuál es la hora de levantarse? Las reglas en la mesa, todo lo que hay que considerar en el hogar, la disciplina, la estructura. No digo a qué horas llegas de la calle porque ahora es más difícil ya salir, ¿no? Pero las reglas de la casa, esa es disciplina. Los hijos a veces son corregidos, pero ellos ni saben por qué se les castigó. No hay una regla, no hay algo que ellos comprenden, no hay algo que ellos entienden. Eso es estructura. Y amonestación del Señor implica mente, poner en su mente. Es decir, por un lado, yo les hablo la palabra, la amonestación del Señor, les hablo la palabra de Dios, porque no hay otra manera de amonestarles de parte del Señor, si no es con la palabra de Dios. Les hablo la palabra, pero por otro lado, esa palabra se plasma en una estructura de casa. Yo debo poner reglas, debo poner orden, debo poner estrategias en mi hogar, de tal manera que los hijos puedan formarse. El hogar es el molde donde les vamos a ir formando con la palabra de Dios. Entonces, si uno solo trata de ponerle la palabra, pero los hijos hacen lo que quiera, pronto no van a escuchar la palabra de Dios. Si uno solo pone estructura, pero no pone amonestación del Señor, va a ocurrir como que yo estoy sujeto a ti porque estoy en tu casa, pero no hay una conversión, un cambio verdadero. Y otro punto es que esta disciplina y amonestación del Señor apuntan a la salvación del Hijo. Es decir, cuando Dios nos pide que criemos a nuestros hijos en disciplina, estructura, la palabra disciplina incluso es una palabra que tiene que ver con el entrenamiento militar, ¿no? Todo eso. Y amonestación del Señor, cuando Dios nos pide que hagamos eso, no es para que nuestros hijos sean grandes profesionales, no es para que nuestros hijos sean grandes hombres en este mundo, es para que nuestros hijos sean salvos de la condenación eterna. Cuando uno no tiene reglas, cría a ira a su hijo. Hijos que pegan a sus padres, es por culpa de los padres. Hijos que viven resentidos, ensimismados, esa es ira y tiene que ver con la estructura del hogar. Una mamá me compartía que su hija de alguna manera se puso mal de su mente porque un día quiso matarle, entonces la hija a la mamá, y le tuvieron que llevar a la hija pues al doctor. Y en su testimonio de esta señora que me hablaba a mí, me decía, y el doctor me dijo, es que nunca, porque ella había hablado con el psicólogo, con el psiquiatra, y le dice, miren, es lo que dicen estos hombres, es que nunca le puse reglas, nunca le dije no a mi hija. Entonces, afecta negativamente cuando en un hogar no hay disciplina, no hay estructura, pero por sí mismo eso es vacío. Necesitamos también la palabra del Señor. Más allá del beneficio que hay de ser un buen ciudadano, de ser un buen hombre, etc., el beneficio es eterno. Nuestros hijos van a tener un encuentro con el Señor si es que nosotros tratamos de esforzarnos en ello. ¿Están nuestros hijos cerca de Dios? ¿Están nuestros hijos tomando pasos para acercarse a Dios o se están alejando? ¿Sabe qué? En mucho es nuestra responsabilidad. En mucho es nuestra responsabilidad. Nosotros estamos alejando a nuestros hijos de Dios cuando nosotros les ponemos metas, les trazamos planes que no tienen que ver con Dios. Así que, trabajo para los padres. La desobediencia en los hijos es algo que Dios castiga.
A Dios no le agradan los hijos desobedientes. Honra a tu padre obedeciéndole, y si ya estás en una etapa de adulto y tu papá es un anciano, una anciana que no puede sostenerse a sí mismo, pues ayúdale. Y en segundo lugar, recuerda, los hijos necesitan estructura, los hijos necesitan disciplina, límites, reglas, promesas, todo. Los hijos necesitan un molde donde van ellos a ir formándose, y amonestación del Señor, poner en su mente la voluntad de Dios. Apuntamos a la salvación de los hijos, no a que nuestros hijos sean grandes personas. Qué bueno que va a ser eso, pero lo que apuntamos es a que ellos se salven. Imagínese, usted con su familia en la eternidad. Lamentablemente, muchos padres están siguiendo al Señor solos. Los hijos ya no siguen a Dios. Y en mucho, lo seguiré diciendo, y en mucho tiene que ver con el trabajo que hemos hecho como padres. Que Dios nos ayude. Si tenemos hijos, a tener temor, cuidado, porque ellos mismos son el blanco de este mundo de Satanás. Y debemos tenerles, cuidarles de lo mejor que podemos, no solo físicamente, sino espiritualmente. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios misericordioso. Gracias te damos, Padre, porque en tu gracia, en tu misericordia, tú nos ayudas, nos das la vida, Señor, y nos ayudas a seguirte, Padre. Oramos porque tú nos ayudes como hijos a ser obedientes a nuestros padres, a primera voz, sin dudas, sin murmuraciones, con rapidez. Ayúdanos, Señor, a nuestros hijos, ayúdales a temerte a ti. Tú eres el que nos está pidiendo esto. Y a nosotros los padres, ayúdanos, Señor, a tener temor de ti y hacer en nuestros hijos un trabajo diferente. Disciplina y amonestación del Señor. Los hijos, Señor, son grandes instrumentos que tú puedes usar, pero los padres muchas veces arruinamos eso. Hay hijos que son fieles a ti, pero no por sus padres, sino a pesar de sus padres. Oro, Señor, para que en las familias nos ayudes, que los varones nos esforcemos, que las damas se esfuercen, que los hijos, Señor, cumplan su rol también y se sujeten a sus padres. Para tu gloria, para tu honra te lo pido, Señor. Padre, la obediencia es un tema espiritual. Y si hay hijos rebeldes es porque quizás no son creyentes, porque quizás todavía no se han arrepentido de corazón y por eso están viviendo en rebeldía. Porque si tú eres un Dios todopoderoso que nos manda a obedecer y nosotros no queremos, entonces estamos desobedeciéndote a ti. Señor, si hay hijos, hay padres, hay madres que todavía no te conocen, que puedan arrepentirse, Padre, porque está en juego la eternidad. Señor, oro para que tú toques los corazones y hagas ver nuestra necesidad de salvación, si es que la hay, de arrepentimiento, Padre, si es que lo debemos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por las decisiones que toman los hermanos en sus corazones delante de ti. Ahora nadie les ve. Ellos mismos toman decisiones delante de ti, Padre bueno. Y ojalá, Señor, sea para tu gloria, lo digo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, por su palabra, que podamos ser esos padres y esos hijos que debemos ser para la gloria de Dios.